Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Bienvenidos hoy al quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Estamos a día 29 de marzo del 2020. Seguimos orando sin parar y dando gracias a Dios por un día más y siempre dando gracias y pidiendo al Señor que nos libere de esta pandemia. Pedimos siempre al Señor nuestro Dios con amor y con clemencia, pidiendo las súplicas que nos libere. Te lo pedimos, Padre. Primera lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 37, versículos del 12 al 14. Así dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis, y os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, salmo de hoy, 129, dice lo que sigue. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, a la redención copiosa. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Aguardaré Israel al Señor. Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque el Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 8, versículos del 8 al 11. Los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 11, versículos del 3 al 7, el 17, del 20 al 27 y del 33b al 45. En aquel tiempo las hermanas de Lázaro mandaron recado a Jesús, diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte,
sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús sollozó y muy conmovido preguntó: ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron: ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dice: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, y dijo: Padre, te doy las gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó en voz potente: Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos habían venido a casa de María. Al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la reflexión hoy del Evangelio es muy importante lo establecido en todas las lecturas que hemos dado hoy. En la lectura del profeta Ezequiel nos dice perfectamente en el oráculo del Señor: yo abriré vuestros sepulcros en el último día, os haré salir de vuestros sepulcros, os traeré a la tierra de Israel, y cuando abra vuestros sepulcros, os sacaré de vuestros sepulcros. Sabréis que en ese momento que soy el Señor. Qué fuerte es eso, qué sentimiento, qué verdad completa, que el Señor sacará nuestros cuerpos y volveremos a la vida en el último día. En el Salmo nos dice: del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Siempre, es que si el que cree en el Señor está rejuveneciendo, está saliendo del pecado, porque Él murió por nuestros pecados, y con la resurrección del Señor nacimos también nosotros, nos redimimos hacia la vida eterna.
volvimos a nacer a esa vida, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escuche mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llegas cuenta de los delitos, ¿quién puede resistir? Pero de ti siempre procede el perdón. Siempre procede, porque la misericordia del Señor es eterna. Porque la misericordia siempre reside en el Señor. Procede del Padre, reside en el Señor y habita en todos nosotros si nosotros la damos a los demás. Si sabemos perdonar todas las ofensas que nos hacen. Si nosotros perdonamos y perdonamos siempre, 70 veces 7, las veces que hagan falta, ¿cómo el Señor no nos va a perdonar? Ahora bien, si nosotros no perdonamos nuestros pecados, no perdonamos a nuestros semejantes, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, ¿cómo podemos pedir y reclamar el perdón al Señor? Jamás. Tenemos que ser conscientes de que ahí es la vara de medir ojo por ojo. Tú tienes que dar el perdón para poder recibir perdón. Dar el perdón. El dar el perdón no es olvidar. No es olvidar. Lo pasado, pasado queda. Es vivir dejando los recuerdos en el pasado. Y tú vivir en el presente. Eso es el perdón. Con el propósito de enmienda de que no se va a volver a ocurrir. Y ese es el perdón. Seguimos avanzando en esa vida. Es importante. Y olvidamos el pasado. No lo olvidamos. Nuestra memoria no se puede hacer como un disco duro que resetea y borra los datos. No. Nuestra memoria sigue ahí. Nuestra memoria. ¿Y qué aprendimos en eso? ¿Dónde uno puede tropezar? Y evitamos la tentación de volver a tropezar. Esa tentación que nos lleva ¿a dónde? Al pecado. Es importante. En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, dice perfectamente: los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros, que no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Él que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Está indicando que las personas que viven en el mundo material, que viven en la cotidianidad, en acaparar dinero, riquezas y todo, esos no son agradables a Dios. Jamás. Una persona que tiene el equilibrio y sabe unificar la parte material, no solo para uso, pero no para lujo, sino para uso. Yo, si tengo que ir del punto A al punto B, ¿por qué tengo que comprarme un coche de 20 millones de dólares o 20 millones de euros? ¿Por qué? Un ejemplo, ¿no? Pongamos un ejemplo. Si el mismo coche, otro coche con $1.000 o $2.000 me va a hacer el mismo recorrido. Es el mismo recorrido. ¿Por qué? Porque le gusta a los demás que me vean un coche de gran lujo. ¿Qué consigo con eso? Eso es la fachada. No está dentro de mi alma. Eso no es mi alma. Eso es lo que habló el Santo Padre en la homilía de estos días que está dando por las mañanas. La idolatría de lo mundano. Yo idolatro al dinero, a los bienes. ¿Cuál es mi ídolo? ¿A quién rindo culto? No estoy rindiendo culto al Señor,
jamás. Si estoy rindiendo culto al dinero, a las riquezas, a los bienes materiales. Los bienes materiales son de uso. Yo los utilizo y es para mi uso. Los utilizo para mi uso. Cuando ya no los utilice, los dejo y se acabó. No les tengo apego, porque si yo utilizo el apego para un uso material, estoy pecando. El apego no se puede tener ni a un bien material, incluso ni a un bien físico, ni a una persona. Porque si las personas confunden el apego con el amor. Vienen uno, ay, que me ha roto el coche, ay, qué dolor, ay, cuánto quería yo ese coche. Pero ¿cómo querías tú ese coche? Pero ese coche tenía corazón, ese coche te amaba a ti. Ese coche fue construido para tu uso. ¿Tú quién sirves? ¿El coche te servía a ti o tú servías al coche? Un ejemplo, seamos conscientes de la diferencia de a quién servimos. Si servimos a Dios o al bien mundano. No, tenemos que servir siempre a Dios. Y ya nos dice perfectamente, el que no tiene espíritu no es de Cristo. Si tú estás unido al bien espiritual y sabes lo que está dentro de tu corazón y sabes unirte a Jesucristo y sabes lo que es el bien con tus obras, con tus acciones, con tu quehacer diario, estás unido a Cristo. Tu espíritu es de Cristo y está vivo en Cristo en ti. Perfecto. Ahora, si tú no estás en Cristo, incluso ya no vayamos ahí, podemos ir incluso más lejos, a los no bautizados. Muchos no bautizados no reciben el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir muchas veces que no sean malas personas, son buenas personas. Porque su espíritu que habita en él les hace hacer las cuestiones buenas. Pero imaginaros si esas personas que son buenas, si reciben el Espíritu Santo a través del bautismo. Ya no hace falta decir más palabras, eso es lo más importante, ¿no? Serían importantes, serían esas personas, tendrían la vida eterna. En la lectura del Santo Evangelio según San Juan de hoy, nos habla perfectamente del caso ocurrido con Lázaro. Lo importante es creer en Jesucristo, unirte a Él y saber, tener tanta fe de que Jesucristo es el que te va a salvar, que es importante, porque si estás unido a Cristo completamente, aunque mueras en el cuerpo, nunca morirás, tendrás siempre la vida eterna. Y él le dice perfectamente, dice, Señor, si hubiera estado aquí, yo no habría muerto, aquí no habría muerto mi hermano, pero aún no sé todo lo que pidas a Dios. Dios sé que te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en el último día. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Qué fácil. El que cree en Él es la resurrección. Si tú crees en Jesucristo, tienes la resurrección ahí delante, la tienes delante. ¿Qué más puedes pedir? Y con la resurrección, ¿qué tienes con la resurrección? La vida. La vida. Una cosa no puede ser sin la otra. Para tener vida
para resucitar a Cristo, resucitar en Cristo nuestro Señor, tienes que tener esa vida que Cristo nos da. ¿Y cómo nos da esa vida Jesucristo? A través de su muerte y su resurrección. Porque con su muerte hemos muerto todos en el pecado. Y con su resurrección hemos resucitado todos a la vida eterna. Es importante comprender eso. Dice, sí Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Dice, le dicen algunos que estaban por ahí esperando, le dice, los judíos comentaban cómo lo quería, y unos que le ha abierto, y uno le decía, y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriera este. Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro, era la cavidad cubierta, y le dice, quita la losa. Marta, la hermana, Señor, pero es que ya huele mal, y ya lleva 4 días muerto, ¿cómo podemos hacer esto? Jesús, levantando, él le dijo, pero vamos a ver, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tú crees en Jesucristo siempre, y siempre, con toda la fe del mundo. Tienes un problema, ora al Señor, ora al Señor. Sabes que el Señor te va a sacar del problema. Sabes que el Señor te va a indicar el camino que tienes que seguir, y ahí verás la gloria de Dios. Es importante. Cuando le quitaron la piedra, dice, Padre, te doy las gracias porque me has escuchado. Él sabe que el Padre lo ha escuchado, porque ¿desde cuándo un padre no está escuchando a su hijo? ¿Desde cuándo un padre no nos escucha a nosotros como hijos de Dios? Nos escucha. El Padre siempre nos escucha, siempre. Pero el tiempo que hace Él no es... Nosotros tenemos un tiempo que oramos y queremos que salga ya las cosas. No son así. Oramos para que una persona se cure, y pasarán unos 2, 3 días, 4 días hasta que esa persona se cure. Pero esa persona se curará porque se lo hemos pedido al Señor. No es distinto de que un mago que viene a hacer una carta de magia, ¡ay, qué bonito! ¡Qué tal! Mira, y ¡bum! Tal. Nosotros asociamos que la oración a Dios tiene que ser ya, en el mismo momento, ya. No es así. La oración a Dios es importante. Ayer estuve mirando cuando la bendición Urbi et Orbi que nos dio el Santo Padre a todas las personas, no a todas las personas. Yo he visto muchas personas, y sobre todo los hermanos separados, es que nos ha perdonado los pecados a todos. No, hijos, no. Eso no es así. Hay unas condiciones que había que establecer. Pero voy a decir esa parte que es importante, porque la gente se ha empezado a hacer cosas que no le correspondían, o burlas que no correspondían, sobre todo al Santo Padre. Y eso un católico tiene que defender la misión del Señor. Es la misión de, a ver si he encontrado las fotos. Aquí está. La indulgencia plenaria que estableció el Santo Padre ayer tenía unos requisitos. Para todos los fieles, dice, había que recitar primero el credo, el Padre Nuestro o una oración de la Virgen. Y con la intención para pedir a Dios por el fin de la epidemia del coronavirus, alivio de los enfermos y la salvación eterna para aquellos que han fallecido como consecuencia de esta pandemia.
y tenemos que tener una confesión, renunciar al pecado como verdadero arrepentimiento, deseo de conversión y confesión sacramental de los pecados cuando sea posible nuevamente en su parroquia y se hayan interrumpido los servicios. Es una confesión de perdón, pidiendo perdón a los pecados, que tiene que ser una vez cuando se restablezcan los servicios, ir a un sacerdote y pedirla a un sacerdote con el sacramento de la penitencia, que para eso está. ¿Quién puede recibirla? La indulgencia plenaria, no como ellos pensaron. Fieles afectados por el coronavirus, fieles enfermos de coronavirus, familiares de los contagiados, profesionales de la salud, todos los que cuiden y oran por los enfermos de coronavirus. Fieles no contaminados. Hay que elegir una de estas opciones. Realizar la adoración eucarística. Leer las Sagradas Escrituras, al menos media hora. ¿Cuántas personas lo hicieron? Yo creo que ninguna. Recitar el Santo Rosario. Hay que recitarlo todos los días. Si eres un buen cristiano, hay que recitar el Rosario todos los días. Rezar el Vía Crucis. Ayer fue viernes. Yo lo tengo expuesto los viernes, todos los viernes, en Facebook. Pudo haber 4 o 5 personas. De 450.000 personas que me siguen en Facebook, solamente 5 o 6 personas dieron un me gusta o un amén al final del Vía Crucis. Rezar la coronilla de la Divina Misericordia. No he visto que nadie que la rezara. Seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Estamos conscientes de lo que estamos haciendo con nosotros mismos, que nos estamos condenando. No nos condena Dios, nos condenamos nosotros mismos. Con decir falsas palabras, falsas acusaciones. Y sobre todo al Santo Padre, un hombre de 83 años con problemas de respiratorio, problemas de cadera, solo en medio de la lluvia, subiendo hasta donde tenía el atrio, y a rezar a la Virgen y al Cristo que acabó la epidemia que tenía Italia en aquellos años. No comprendemos. No comprendemos o no queremos comprender. Lo último, vuelvo a repetir, elegir una de estas opciones, realizar adoración eucarística. Los que estuvimos viendo en vivo el Vía Crucis, la bendición Urbi et Orbi, la adoración eucarística, estuvimos adorando al Santísimo con el Santo Padre. Eso sí, en ese mismo momento fueron solo 500.000 personas que estaban viendo el Vatican News en español. ¿Y cuántos millones de personas hay de habla hispana? ¿Dónde estaban el resto? Leer las Sagradas Escrituras media hora. Hay que leer las Sagradas Escrituras y releerlas para ver qué puedo ganar con ellas para la vida diaria. Recitar el Rosario. Ya nos dice en las apariciones de la Virgen de Fátima, nos dice nuestra Madre Santísima, rezar el Rosario como mínimo una vez al día. ¿Dónde está un católico que rece el Rosario? Por favor, pido con súplica, no nos condenemos, por favor, no nos condenemos.
El Vía Crucis, estamos en época de Cuaresma. Hay que rezar el Vía Crucis. Para eso están los viernes, el Vía Crucis de Cuaresma y el Vía Crucis de Semana Santa. Hay que rezarlo. El Viernes Santo hay que rezarlo. Hay que vivir, acompañar a Jesús hasta la cruz, porque después lo acompañaremos en la resurrección, cuando nosotros estemos resucitados con Él en el cielo. Si no lo acompañamos ahora, ¿cómo lo vamos a acompañar después? ¿Cómo? ¿Cómo podemos mirarle después a la cara si nosotros mismos nos estamos condenando? No solo hablo por nuestros hermanos, todos los católicos, sino estoy hablando por todos, católicos y no católicos, separados, ateos, todos. ¿Dónde está vuestro amor al Padre? ¿Dónde está vuestro amor a Dios? Algunos dirán, no existe Dios. Y yo le diría a un ateo, ¿y si existe? ¿Y yo me salvo y tú no? ¿Quién gana? ¿Y por qué no crees en Dios y obedeces a Dios? Porque si está Dios, vas a tener vida eterna. Y si no crees, y si no estaba Dios, es buenas obras que te has llevado después de este mundo. Seamos conscientes, por favor, seamos conscientes. Que me da mucha pena ver lo que vi ayer, ver al Padre cargando con toda la culpa de la humanidad, cargando, pidiendo perdón a nuestro Señor Jesucristo y dándonos la bendición a que esas personas, a los fieles afectados y a los que no contaminados, que realicen una adoración eucarística, leer la Sagrada Escritura, recitar el Rosario, rezar el Vía Crucis, rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Una de esas opciones pedía al Santo Padre. No a todos, como dicen nuestros hermanos separados. Por favor, seamos conscientes un poquito de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Si estamos unidos a Cristo, si estamos unidos siempre, no va a pasar problema ninguno. Va a ser como Lázaro. Lázaro, levántate y sal. Y Lázaro se levantó. ¿Por qué? Porque Lázaro murió creyendo en Jesucristo. Por eso pido a todos, creamos en Jesucristo. ¿Cuesta tanto creer en Jesucristo, nuestro Señor? ¿Por qué las iglesias vacías? Nuestra Madre Santísima ya nos dijo muchas veces, tanto en las apariciones de Fátima, o las de San Sebastián de Garabandal, o en Lourdes, o incluso en Mendigore, no me dejéis a mi hijo solo en el sagrario. Ir a orar con él, ir a orar, ir a estar con él. No me dejéis a mi hijo solo en el sagrario. Seamos conscientes de lo que hacemos. Poner la mano en el corazón y penséis si estamos haciendo bien las cosas. Yo creo que no. Os dejo esta reflexión para que la penséis mucho mejor. El Señor nos ama, siempre nos ama y nunca nos da la espalda. Somos nosotros que le damos la espalda a Dios, a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque ponemos en el lugar de Dios, ponemos al dinero,
a todos la idolatría, esos bienes materiales, que los queremos más que Dios. Ni vamos a misa, ni atendemos las costumbres que tenemos que hacer. Las costumbres, toda esas costumbres que nos han ido llegando de todos nuestros ancestros desde los tiempos de Jesús hasta el día de hoy. Seamos conscientes, por favor. El Señor nos ama. Amemos nosotros también al Señor. Amados unos a los otros como yo os he amado. Esa frase tiene mucho significado, muchísimo significado, y en estos tiempos mucho más. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el próximo vídeo.